Hagamos el ejercicio de imaginar una batalla sangrienta en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. De un lado, soldados estadounidenses levantando una bandera que se convierte en símbolo de victoria, pero del otro, soldados japoneses cavando trincheras sabiendo que van a morir por un emperador lejano. Clint Eastwood decidió contar esta historia dos veces, una desde el punto de vista americano y otra desde el japonés. ¿Y por qué Clint Eastwood decidió hacer esto? Quédate para que averigüemos por qué estas dos películas son mucho más que cine de guerra. Regálame un segundo antes de meternos de lleno. Este año tú y yo estamos empujando fuerte para que el canal entre en el programa de socios de YouTube. Y para llegar a los requisitos de la plataforma necesitamos crecer en suscriptores y engagement. Y tu apoyo hace toda la diferencia. Quiero agradecer antes a todos los nuevos suscriptores por el apoyo y por permitir que este canal siga adelante. Y si no estás aún suscrito, pero este tipo de análisis te gusta y te parece valioso o entretenido, por favor suscríbete y déjame tu like. Mil gracias de corazón. Y entonces ahora sí, sigamos ahora con la película. Como ya te mencioné, hoy vamos a hablar de dos películas que Clint Eastwood dirigió en 2006. Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima. No son solo dos films de guerra independientes, son un díptico deliberado que cuenta la misma batalla desde dos perspectivas opuestas. Eastwood, con más de 70 años en ese momento, tomó una decisión poco común: filmarlas casi simultáneamente para cuestionar el heroísmo, el patriotismo y el verdadero costo humano del conflicto. Si no la has visto aún, no te preocupes porque solo menciono detalles claves sin revelar giros mayores. Ahora vamos directo al grano. Vamos a ver una sinopsis extendida de las dos películas, el motivo por el que se hicieron en paralelo y cómo se conectan. Además, curiosidades interesantes y al final, mi reflexión personal. Empecemos por Banderas de nuestros padres. La película sigue a tres soldados estadounidenses, John Doug Bradley, Green Gagnon e Ira Hayes, quienes sobreviven a la brutal batalla de Iwo Jima en 1945. La historia gira alrededor de la famosa foto de los 6 Marines izando la bandera estadounidense en el monte Suribachi. Esa imagen se convierte en un icono para levantar el ánimo en casa y recaudar fondos para la guerra. Pero la película no se queda en el campo de batalla, salta al presente, donde el hijo de Bradley investiga la historia de su padre. Vemos flashbacks de combates intensos, pero también cómo estos hombres son sacados del frente para una gira propagandística por todos los Estados Unidos. Es una crítica a cómo el gobierno fabrica héroes, los soldados lidian con la culpa de sobrevivir mientras sus compañeros mueren y la fama se convierte en una carga pesada. Ahora pasemos a Cartas desde Iwo Jima, la contraparte japonesa. Aquí la perspectiva cambia por completo. Seguimos al general Tadamichi Kuribayashi, un oficial culto y estratégico que sabe que la batalla está perdida, pero aún así prepara defensas ingeniosas en la isla. Junto a él conocemos a soldados comunes como Saigo, un panadero reclutado que solo quiere volver a casa con su familia. La película se estructura alrededor de cartas que los soldados escriben a sus seres queridos y son desenterradas años después. Vemos la desesperación en las cuevas de Iwo Jima, donde miles de japoneses se atrincheran sin esperanza de refuerzos. No hay glorificación, es cruda con suicidios masivos y un sinsentido total. Eastwood filma en japonés con actores como Ken Watanabe, para darle así mayor autenticidad a la película. Lo que une a ambas es la batalla de Iwo Jima, obviamente, una isla volcánica estratégica que costó más de 26.000 vidas estadounidenses y casi todas las 21.000 japonesas. Banderas muestra el lado de la victoria aparente y la propaganda, mientras que Cartas revela el lado de la derrota inevitable y la humanidad del enemigo. Juntas forman un díptico que cuestiona la guerra desde ambos frentes. ¿Por qué Clint Eastwood decidió hacer estas dos películas en paralelo? Mientras investigaba Banderas de nuestros padres, basada en el libro del hijo de uno de los soldados, Eastwood se topó con la perspectiva japonesa. Leyó sobre el general Kuribayashi, un hombre que había estudiado en Estados Unidos y que veía la guerra con ojos críticos. Eastwood se dio cuenta de que la historia americana era solo la mitad
Y quería mostrar que en la guerra no hay villanos absolutos unidimensionales, solo personas atrapadas en sistemas más grandes. Filmó ambas películas back to back, compartiendo sets y también equipo, para así poder enfatizar que son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo se relacionan las dos películas? Ambas demistifican la guerra. En Banderas, la foto icónica no es un momento heroico puro. Fue la segunda bandera izada y los soldados se convierten en peones de la propaganda. Eastwood critica el patriotismo ciego, mostrando cómo el gobierno usa imágenes para vender bonos de guerra mientras los veteranos luchan con traumas ignorados. En Cartas humaniza al enemigo. Los japoneses no son fanáticos sin alma, son padres, esposos y jóvenes reclutados que cuestionan su lealtad al emperador. La película resalta el sinsentido de morir por ideales abstractos, con escenas de soldados leyendo cartas que hablan de familia y hablan también de hogar. Juntas estas dos películas equilibran las perspectivas. Eastwood, un director estadounidense, filma en japonés para Cartas, para así poder evitar cualquier tipo de sesgo. No glorifica a nadie, muestra que la guerra fabrica mitos en ambos lados y que el verdadero costo es humano. Es un acto de empatía en un género que suele ser casi siempre unilateral. Vamos con algunas curiosidades que hacen que estas dos películas sean aún más fascinantes de lo que parecen a primera vista. Eastwood decidió filmar las dos películas prácticamente al mismo tiempo, una tras otra, reutilizando los mismos escenarios en Islandia, donde recrearon la isla volcánica de Iwo Jima y algunas locaciones reales también de Japón. Esto no solo ahorró costos importantes, sino que el presupuesto combinado rondó los $74 millones, sino que además permitió que el equipo técnico y parte del elenco se moviera fluidamente de un set al otro. Ahora imagina un día grabando Marines estadounidenses subiendo el monte y al siguiente cambiando uniformes y banderas para rodar las trincheras japonesas. Fue una logística impresionante que pocos directores se atreven a intentar. Cartas desde Iwo Jima se rodó casi íntegramente en japonés y con subtítulos obligatorios, algo que Clint Eastwood defendió a capa y espada para que la película tuviera autenticidad cultural. Contrató actores japoneses de primer nivel como Ken Watanabe en el rol del general Kuribayashi y se aseguró de que el guión respetara el idioma y las costumbres. Esta decisión fue arriesgada comercialmente, ya que muchos distribuidores temían que el público occidental no la viera, pero resultó clave para su éxito crítico porque la película fue nominada a 4 Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y ganó uno por Mejor Edición de Sonido. Es uno de los pocos filmes estadounidenses que triunfa contando una historia del enemigo en su propio idioma. El general Tadamichi Kuribayashi no es un personaje inventado. Eastwood se basó en cartas reales que el general escribió a su familia durante la guerra. Kuribayashi había vivido varios años en Estados Unidos como agregado militar, hablaba inglés fluido y admiraba aspectos de la cultura americana como la democracia y figuras históricas como Abraham Lincoln. Estas cartas muestran a un hombre inteligente y humano que cuestionaba la estrategia de su propio país, pero que seguía leal hasta el final. Eastwood usó fragmentos de estas cartas reales para construir el guión, lo que le da a la película una capa de autenticidad emocional que pocos films de guerra logran. Al final, Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima no son solo dos películas de guerra, son un recordatorio de que la historia tiene múltiples lados. Eastwood a sus 76 años nos obliga a ver que el enemigo es humano, que los héroes son fabricados y que la guerra deja cicatrices invisibles. Para mí son un ejemplo de cine maduro. En un mundo polarizado nos invitan a la empatía. 20 años después siguen relevantes porque las guerras siguen fabricando mitos y destruyendo vidas. Si te gustan films como Salvar al Soldado Ryan o La Delgada Línea Roja, Cartas desde Iwo Jima y Banderas de nuestros padres son esenciales. Y ahora te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos películas te impactó más? Escribe en los comentarios, vi las películas o las voy a ver,
y cuéntame tu respuesta sincera. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más análisis como este. Soy Roberto y esto fue Esencia Cinematográfica. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.